Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Lito Santana junto a Omar Francisco. Don Lito Santana, ¿cómo está usted? Muy bien, dándole la bienvenida a todos nuestros amigos, a nuestras amigas que son fieles seguidores de su programa Careo aquí en Cinevisión y también en nuestros canales de YouTube. Omar, ¿no me dijiste cómo tú estás? Yo estoy muy bien, don Lito. Si bienvenido, usted era que estaba afuera. A usted es a quien hay que darle la bienvenida. Sí. No, de verdad, cuando uno falta el programa, siente como que le ha pasado 2 o 3 meses. Sin estar, y mucha gente te perdió la forma. No te vi en Careo. Yo, no, a veces compromiso de trabajo y esas cosas. Pero estamos bien y alegres de poder estar aquí ya en esta costumbre de cada sábado, cuando uno se ausenta lo siente. Es así. Y como sentimos, Omar, el fallecimiento del expresidente José Pepe Mujica. Mujica, de allá en Uruguay, un ícono, un símbolo de lo que es la política decente, dicen algunos. De la política decente, hay que decirlo así, sí, porque el señor fue un crítico, fue revolucionario, cayó preso. Fue guerrillero. Sí. Ahí está. Gracias. Estuvo detenido Reyes, varios años. Control técnico. Luego, pero desde la prisión y desde el conocimiento, desde la experiencia, se dio cuenta que por las razones ideológicas que él había caído preso, habían cosas que no estaban bien y renegó de ellas. Sí. Aunque se mantuvo siempre cercano, mucho más a la izquierda que a cualquier otra ideología que pudiera expresar. Pero sí se convirtió en un pragmático del humanismo, de una persona que de la paz, de los seres humanos, de las personas en general, y respetado por todo el mundo. Un líder además austero, no le gustaba que le dijeran pobre, porque él decía que yo no soy pobre, yo lo que vivo, no me falta nada porque tengo que ser pobre. Y yo creo que es un gran mensaje para la sociedad que se hace, sobre todo la dominicana, que es a la que más nos dirigimos, que se hace cada vez más consumidora, que necesita más mostrar lo que hace, mostrar lo que tiene, a veces ni siquiera lo tiene, pero lo muestra. Vivir del bulto, el allante y el movimiento. Sí. El ban, como le dicen a mucha gente. Un detalle que me llama mucho la atención y que tras lamentar el fallecimiento de don Pepe Mujica es que ese país, Uruguay, es un país pequeñito, tiene 3 puntos y pico de votantes, millones, perdón. Sí. Y cómo un presidente de un país tan pequeño puede trascender al mundo entero, es por una conducta como la que él exhibió. Exacto. Hay mandatarios de países con 100 millones de habitantes o de votantes para poner la ciudadanía, lo que van a ejercer el voto, que mueren y nadie se da cuenta de eso, no trascienden la frontera de su territorio. Y este hombre, siendo de un país tan pequeño como es Uruguay, mira cómo estamos tú y yo, para decir algo, ¿no? Refiriéndonos al tema, un país distinto al de él, y como otros periodistas y como mandatarios de grandes naciones fueron a su funeral, lo ven como un ejemplo a seguir, lo que demuestra a nuestros políticos que no solamente su grandeza puede estar en llegar al poder o hacerse portentoso de bienes y estas cosas, sino cómo se manifiesta frente a los demás en su nación y en el mundo, porque él llegó a dar conferencias, bueno, llegó aquí. Sí. Vino incluso a una feria del libro acá y dio conferencias sobre su modo de pensar y todo eso, cómo trascendió la frontera del Uruguay, donde fue gobernante, por su estilo, por su forma de ser, por sus principios políticos y filosóficos. Un hombre que de verdad nos sentimos apenados por su fallecimiento, pero también nos sentimos satisfechos de que hayan personas como él que estén ejerciendo la política. Sí, se expresó Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño. Es un ejemplo, por ejemplo, un país inmenso como Brasil. Quien dijo de él: me despido de las personas más extraordinarias que he conocido. Y dijo que su vida fue un ejemplo de que la lucha política y la gentileza pueden ir de la mano. Su grandeza humana trascendió las fronteras y su periodo presidencial. Es así porque además en Uruguay es un periodo y se va. Y se va.
No hay hay- posibilidad no, de reelegir, exactamente. ni de modificar constitución para continuar, ni nada de eso. O sea que- Así es. Y yo escribía recientemente de que a la edad de 70 años se veía por su edad lejos del poder y del poder político de la presidencia. Y que bueno, luego aceptó lo que puede ser para algunos una incoherencia. Yo no lo creo así. Hay personas que aspiran permanentemente al poder. Esos son aspirantes al poder. Esos no son personas que que han ido al poder, salen del poder y siguen aspirando. Hay otros que viven, que quieren llegar al poder para tener riqueza, para tener influencia social. Este señor no, este señor, por eso, su vida austera. Salió del poder, fue presidente del Senado, fue ministro de Agricultura, fue presidente de Uruguay. Vive en una casita con un perrito, la mujer y un carrito, un cepillo. Un Volkswagen. Un Volkswagen, sí. Sí. Entonces, eso es no aspirar al poder. Es ir a gobernar, a hacer la cosa bien. Y plasmar lo que son sus ideales. Ya están publicando en las redes sociales y se va naturalmente a hacer algo impreso para el resto de sus tiempos, ¿verdad? Para los tiempos que han de venir. Libros con anécdotas, con resumen de sus ideales. Y van a haber muchas cosas, testimonios. Por ejemplo, una frase que para mí fue muy impactante porque nosotros los dominicanos tenemos esa carga más así de sentimientos buenos y malos. Por ejemplo, él fue un guerrillero, como decía Omar al comienzo, un hombre revolucionario. En los años 70 formó parte del movimiento llamado Tupac Amaru, un movimiento guerrillero para los que tienen más años, más edad incluso que nosotros, le es conocido este movimiento. Eso se ha ido diluyendo con el paso de los tiempos. Y él explica en uno de esos testimonios que él recibió 7 impactos de bala en una de esas luchas. Para sostener lo que era ese movimiento guerrillero, tuvo que cometer lo que ahora serían delitos, aunque sean revolucionarios, como atraco, Sí, banco, esas cosas. creo que fueron más de 10 años presos. Creo Sí, que, eso te iba a decir. sí. Y él dice que en una ocasión duró más de 6 meses atado de pies y manos en una celda que no podía haber ni luz, ni ambientación, ni aire, y que duró 6 meses sin bañarse. Le pasaban de vez en cuando una taza de agua y que de eso él trataba de hacer algo con un pañito, lo que como pudiera. Y dice una frase: y aún así yo no odio a nadie. Hacía énfasis en ese nadie. No tengo un odio ni rencor contra nadie, porque él sabía que estaba defendiendo una causa y lo que lo castigaban, lo torturaban, porque pensaban distinto a él, tendrían también sus motivos. Y al final él falleció con esa tesis de que abran sus corazones, tengan paz, tengan tranquilidad y no guarden odio. El corazón, el sentimiento no debe estar cargado, ¿verdad?, por el odio ni los rencores. Hablando de no guardar odio, se reunieron los 4 presidentes que hemos tenido en los últimos años. Vamos a la primera pausa comercial. El tema de Careo, eso. Sí. Y regresamos en breve con más comentarios en Careo. Saludos amigos, estamos con ustedes aquí en Careo. Bueno, en esta semana la información más trascendental creo que no deja de ser un acto histórico. Es la reunión del presidente Luis Abinader con sus 3 antecesores. Lo voy a decir en orden del último que estuvo en el poder. El último que estuvo en el poder, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Se reunieron para hablar de la crisis haitiana, de la situación haitiana, en un comunicado conjunto además que compartieron el Partido de la Liberación Dominicana, sí, por correo electrónico, y la presidencia por WhatsApp y sus canales normales, y
cuales la fuerza del pueblo se une, Hipólito Mejía por supuesto, expresaron que allí se habló del tema haitiano, de lo que está ocurriendo en Haití, de la situación de preocupación que se está dando, el tema migratorio, la seguridad fronteriza, la necesidad de una verja perimetral. Y entonces se pusieron de acuerdo en que tienen que llegar a un acuerdo para tratar este tema, para tener una posición nacional sobre el tema migratorio. Lo interesante es que lo enviaron al Consejo Económico y Social, porque a pesar de que la gente habla de un encuentro histórico, que lo es por supuesto, hay que recordar que el Consejo Económico y Social es una entidad creada por decreto por el presidente Leonel Fernández en el año 2005, en el que se encuentran 45 organizaciones distintas, variadísimas, que están desde los empresarios, los ricos del país, las universidades, las iglesias, las organizaciones sindicales, ahí va a llegar, instituciones descentralizadas, algunas instituciones descentralizadas, está Finjus, que son organizaciones no gubernamentales, está Participación Ciudadana también. Creo que las universidades que están son la UAS e INTEC solamente. No sé si la Pucamaima también. Hubo un momento en el que Monseñor exactamente, Agripino, por eso Núñez Collado estuvo ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todas esas voces tienen que ser escuchadas, así que no crea usted que va a ser una conversación de un día para otro. Todas esas voces tienen posiciones diversas, desde el punto de vista patronal, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, y va a ser una conversación que no será de la noche a la mañana. Ahora, yo creo, tu introducción fue maravillosa, es un encuentro histórico, yo diría además que es simbólico, le voy a agregar esa palabra yo. No estoy ampliando el conocimiento, el planteamiento de Omar, sino que estoy diciendo yo ahora simbólico, porque todo lo que se trató ahí era conocido ya. O sea, lo que trataron los expresidentes con el presidente Luis Abinader, yo también dudaba de que se iba a dar ese encuentro, porque en una ocasión el presidente Fernández dijo, pero ¿para qué no vamos a reunir si ya el presidente Abinader trazó su línea de acción con los famosos 15 puntos, ¿te acuerdas? Del plan de control que debe tener República Dominicana frente a Haití, y es más o menos exactamente lo que se planteó ahí. Lo que va a venir no estará ni por encima de eso, ni por encima de la Constitución, ni por encima de las normas. Yo agrego, es el Poder Ejecutivo, el gobierno central, el responsable de aplicar la política migratoria de toda la nación. Yo creo que lo que se dio ahí ese encuentro fue un acto de simbolismo en el que se pretende decir que la nación dominicana, desde el punto de vista político, tiene un consenso para poner en su agenda 1A, darle prioridad al tema haitiano. Porque por lo mismo donde fue destinado el tema, que Omar también ya lo ha informado, que es el consejo, o lo ha reforzado, que es el Consejo Económico y Social, eso no tiene cuándo acabar. Tengo historias, tengo procesos en el que llegan ahí y eso no trasciende, como el pacto fiscal. El pacto fiscal, el mismo tema de la ley electoral y de los partidos políticos, que fue a ese tema y se murió ahí. El pacto del agua. El pacto son demasiados. Eso termina ahí. Ahora, ¿qué puede hacer el Consejo Económico y Social que no haya podido hacer el Poder Ejecutivo o el presidente de la República? Por eso me pregunto yo, ¿por qué ahora? No está entendiendo. O sea, veo incluso, nada de eso es fortuito, pero veo en la foto que circuló en los medios, los expresidentes reunidos en el Ministerio de Defensa. No sé si estará ahí permanentemente, pero lo digo ahora, yo no he entrado nunca a ese despacho. La foto de los tres padres de la patria, es el simbolismo de nuestra nacionalidad, del enfrentamiento con relación a lo histórico, contra lo que es la lucha por la independencia de Haití primero y luego por la preservación de nuestra independencia. Es decir, que hay todo un manejo político
de este tema, que yo sé que no va a pasar de ahí. Dios me perdone si me estoy equivocando, porque no creo que se le imponga nada. Oye, todas las disposiciones que vengan para ese tema tienen que ser aplicadas y en dado caso fuera necesario decretada o promulgada por el Poder Ejecutivo, o legislada por el Congreso Nacional. Es decir, que yo creo que más que cualquier otra cosa, fue un encuentro de simbolismo. Y de yo que el no país, dejo de preguntarme, ¿por qué, don Lito? ¿Por qué ahora? El año pasado, o fue hace 2 años, el gobierno dominicano decidió cerrar la frontera por la construcción de un canal. de un canal, así mismo es. Y no consultó eso con nadie. Al contrario, eso generó un amplio debate con distintos partidos de oposición que tienen que ver con sus organismos que tienen que ver con este tema. El año pasado, ahora sí me voy al año pasado, el presidente anunció que iba a ponerse la meta de 10,000 extranjeros, haitianos ilegales, porque cuando se habla de extranjeros vamos a quitarle el tema haitiano. No, vamos a quitarle, eso de extranjeros no, de 10,000 haitianos. Bueno, sí. Tú puedes decir, vamos a quitarle la palabra extranjero. La palabra extranjero, que no hay todo el mundo sabe que estamos hablando de haitianos. El gobierno decidió deportar 10,000 haitianos semanales, no habló con nadie, no lo consultó con nadie, ni con la almohada, con la almohada me imagino que sí. Entonces, ahora el presidente Luis Abinader reacciona a unas marchas que se dieron en Friusa, en Matamosquito, y anunció 15 medidas contra la migración y a favor de la defensa de la soberanía dominicana. Y él ha aplicado su plan migratorio, ha implementado su protocolo hospitalario, ha sustituido directores de migración, ha sustituido de Interior y Policía, que es la jefa del organismo. Exactamente. Se llevó un sector completo en Matamosquito de haitianos, sí, pero en Higüey en estos momentos hay una demanda de más de 200 dominicanos que estaban en Friusa, en Matamosquito, a la que se le destruyeron sus viviendas. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de... ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la necesidad de ahora de que la nación esté de acuerdo? Mire, presidente, todo el mundo está de acuerdo con que se deporten haitianos, ese es el problema. ¿Esa es la ley? Esa es la ley. No hay nada nuevo tampoco en eso. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la presión, don Lito? No, quizá hay un plan oculto que está contemplando la necesidad de la unificación de República Dominicana porque nos van a invadir. Bueno, si es así, que lo diga, que no diga Leonel Fernández por un lado que se van a compartir informaciones sensibles y él lo repite el día siguiente que son sensibles. Dígalo, señor, y todo el mundo va a estar de acuerdo. Mira, aquí está pasando un problema. Sabemos que han comprado tanque de que guerra. Las pandillas han comprado tanques de guerra que están ahí al borde de entrar a la frontera. ¿Por qué ahora? Si las negociaciones en algunos casos se han comenzado en el final, por ejemplo, el tema del canal, ahí no se habló. Miren, vamos a buscar. No, que el canal fue. Cerramos la frontera entera. Ya. Blindada, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y usted ganó las elecciones con esa medida. Claro, y enviando muchísima gente a la frontera. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ahora el gobierno, si bien todo el mundo se lo aplaude y todo el mundo lo celebra, yo lo celebro, pero me tengo que preguntar por qué, señor presidente? ¿Qué hay de nuevo que no sepamos? ¿Qué hay de nuevo que no sepamos? Porque si el problema es haitiano, lo tenemos que saber. Si el problema es americano, lo tenemos que saber. Si son las Naciones Unidas que no quieren saber de nosotros, ya eso lo sabemos y lo tenemos que saber. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ahora? ¿Por qué juntar ahora a Danilo, a Leonel, a Hipólito, que no piensa como ellos, como Luis Abinader? El más claro de todo ello ha sido Hipólito, sí, que ha dicho, no, aquí se necesitan, que sé yo, cuántos haitianos para la construcción y para la agricultura y todo eso bobería. Y yo lo voy a llevar a esa reunión. Eso nada más la... Entonces, pero usted no me respondió, don Lito. ¿Por qué? Es que yo tampoco sé. Regresamos en breve con más comentarios en Careo. Recordándole que Careo también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Nos vamos y regresamos.
Muy bien, amigos, de retorno con ustedes aquí en Careo. En esta semana ocurrió una información, o un hecho, mejor dicho, que preocupa a quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, a informar y a comunicar, y a opinar también, de que el Listín Diario informó que existe ocurrió un intento de censura en el que se le instó a borrar una información que tenían publicada sobre un juicio penal en el que el señor Lisandro José Macarrulla, voy a decir hijo para que quede claro que no fue el ministro, el ex ministro, que no fue el ex ministro, sino el hijo del ministro, estaba solicitando supuestamente que se borrara una información al servidor del Listín Diario. ¿Qué es el servidor? Bueno, las páginas de internet tienen computadoras que usualmente se colocan en lugares, debido a los avances tecnológicos, la mayoría de las empresas tienen computadoras que se colocan en lugares fuera del país, que tienen mayores tecnologías, mayores sistemas de protección, mayores capacidades para recibir las demandas que tienen los servidores dominicanos, las páginas dominicanas. Entonces, en el extranjero se le solicitó al proveedor de ese servicio que borrara el proveedor del servicio la información, y el proveedor del servicio, según dice el Listín Diario, le dio 48 días de plazo, terminando 48, ayer viernes. 48 horas. 48 horas, sí, perdón, de plazo, terminando ayer viernes. Y el Listín Diario, la información no está en el Listín Diario, pero ellos informaron denunciando esta censura y dijeron que estaban haciendo la migración. Don Lito, ¿cuál es la gravedad de eso? Bueno, Omar, uno tiene que estar vivo para ver cosas. Por lo menos antes, cuando usted publicaba una información en papel, ese periódico se guardaba en los archivos, primero del periódico, iba también al Archivo General de la Nación, y había un histórico. Tú, por ejemplo, dices, déjame ver cómo fue el proceso de persecución de quienes mataron a Trujillo, que nos lo ajusticiaron. Ya va al historial, fuera de cuando habían estas redes, y si tú no lo conseguías en el periódico donde se originó la información, habían bibliotecas, habían archivos, habían en otros periódicos, lo que llamábamos los archivos impresos, y conseguíamos eso ahí. Yo estoy impactado porque uno siempre ha creído que eso de las redes, lo que está en las redes se queda. Y no me imaginaba que usted, por un interés particular, podía eliminar un archivo que es de conocimiento y un valor de la humanidad, digamos así, para asociarlo a lo que eran los archivos impresos de antes. Que yo tenía ganas de conseguir una información del 1930 y podía ir al Archivo General de la Nación y consultar eso ahí. Ahora me están diciendo que toda la tecnología permite que por posibilidades económicas, políticas o como usted lo quiera definir, yo puedo eliminar de la faz de la historia determinados contenidos que yo manejé como medio de comunicación, Omar. Exacto. Ahí que yo voy a darle, que lo pida Macarrulla, quien no sea Macarrulla, eso, ¿sabes? Que la gente que tienen todos esos apellidos así, tienen esos poderes para pedir eso y más, tú dirías, aunque ellos están diciendo que no saben de eso. Que ellos no están vinculados. Que ellos no están vinculados a ese requerimiento. No sé quién que no sea de ese apellido puede estar interesado en que se limpie el apellido en sí, para decir, son cosas de grandes ligas, ¿verdad, Omar? Entonces, eso como valor histórico, ahora como valor periodístico, porque yo no inventé eso. El Listín Diario, siempre acogiéndome a lo que ha planteado, el Listín Diario, como titulan ellos el tema, el decano, ¿verdad?, del periodismo, no fue que se inventó un video o lo hizo con inteligencia artificial o lo hizo para ponerlo de manera fraudulenta en una página. Fue que ese hombre admitió, según Listín Diario, lo que ellos subieron en su portal digital, porque él lo dijo y Listín Diario simplemente lo reprodujo y lo mandó a guardar en ese backup, para decir una palabra, en ese archivo que tiene derecho a hacerlo porque paga por ese servicio. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que si yo ahora, vamos a suponer un caso de asesinato, para decir algo, y el tribunal tal depende de esos testimonios que están ahí, porque bórrame eso para que no me aparezca en mí? Bórrame eso por encima del medio que lo produjo. Conminando incluso al medio que lo hizo. Exacto. Eso es muy grave. Para nosotros los comunicadores, yo no sé si la gente del sistema judicial, los abogados, ¿cómo le dicen eso? Los
los defensores de determinada causa, los litigantes, pueden decir eso, pero la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha dicho, su director general de la prensa gráfica, en el caso también de que él trabaja en El Salvador, afirma, este tipo de presiones, o sea, la que está recibiendo Listín Diario, constituyen un riesgo creciente para el libre ejercicio del periodismo y pueden derivar en formas de autocensura motivada por el temor a represalias. Sí. Estamos hablando de tiempos dictatoriales, entonces. Lo interesante, don Lito, que ni siquiera se trata de una información antigua. Es una información que se generó el año pasado de un caso que todavía se está decidiendo en los tribunales dominicanos. Que yo no lo voy a llamar por el nombre que le dio el Ministerio Público, porque ya el Tribunal Constitucional prohibió los motes y apodos, pero es el caso en el que la principal figura encausada, valga la redundancia, es el ex procurador general Jean Alain Rodríguez. Sí, bueno, es un caso que, atención país, que pone a uno como comunicador. No es que te van a parar en una esquina y te van a entrar a balazos y te van a matar, porque es un caso en el que están tratando de borrar la historia. Y sobre lo que usted dice del archivo, en los medios impresos lo que pasa es que una vez termina de circular la edición, ya el impreso no vuelve a circular, y si usted lo quiere, lo requiere, tendría que ir a buscar, como usted dijo, físicamente a un espacio. Y entonces ese es el poder de la web, pero ahora lo que se está planteando son asuntos preocupantes, porque mira, ya el medio de comunicación no tendría poder sobre sus propios contenidos. Increíble. Eso es peligroso. Tenemos que abandonar la web entonces, porque así como para el medio ambiente el papel genera basura y es un peligro, los lugares donde se ubica la información nunca son del medio, sino de terceros, por el cual yo tengo que pagar un servicio permanente mientras existencia tenga. En el caso de un papel, yo nada más lo pago cuando lo voy a buscar a Canadá o Noruega, que son los principales proveedores de papel del mundo. Entonces, eso es delicado, un tema bastante delicado. Es delicado. Yo quisiera no sé, como poder convencer a nuestros amigos televidentes lo que significa eso para los periodistas. No estamos hablando de que este hombre... Y para la sociedad. Exacto, no estoy hablando de que este hombre sea culpable o inocente, nada de eso. Estoy hablando del valor. No, él es culpable, porque además la información que se quiere que se borre, donde él admite la culpabilidad del pero ya tiene un tribunal que decide. Pero que ya lo decidió, lo condenaron. Entonces, con mayor vera todavía, ¿tú me entiendes? Sí. Eso es muy preocupante. Y saber, Omar, que somos tan vulnerables ahora para almacenar informaciones que sean reproducidas en las redes sociales, porque eso va a depender de un tipo que es el que la guarda y la procesa. Y que si yo... Pero lo mismo ocurre con las redes sociales, no solamente con internet. En las redes sociales, Facebook decide que el contenido que usted sube no es apto para todo público por las razones que él entienda. Usted no tiene ningún control sobre esa información. So pena de que además le borren la cuenta y usted pierda la inversión de tiempo que ha hecho ahí. Por ejemplo, Diario Libre tendría una cuenta de Instagram. El día que Instagram diga, mire Diario Libre, usted viola las normas de la política de la empresa, le tumbamos la cuenta. Una cuenta de 2 millones de usuarios, por ejemplo. Entonces Diario Libre ahí perdió el esfuerzo que habría hecho en esa cuenta. Tú sabes lo que Entonces, los medios de comunicación no se trata solamente el impacto que tienen sobre los medios de comunicación esto, sino sobre la ausencia de poder que cada vez se tiene cuando usted invierte en algo sobre lo que no tiene control. Que depende de otro. Volvemos al papel entonces y soltemos la web. Vamos a la pausa entonces. Ahí sí volvemos ahora en este momento. Regresamos en breve con más comentarios aquí en Careo. Muy bien, amigos, hay que estar atentos a las lluvias. Ay, sí, Omar. El Centro de Operaciones de Emergencia ya lo ha dicho. Mayo volvió a ser mayo en este año. Hay que estar atento a las lluvias, hay que estar atento a lo que dice el Centro de Operaciones de Emergencia,
hay que estar atento a lo que dice el Instituto Dominicano de Meteorología y a la Defensa Civil también. ¿Por qué? Porque está cayendo mucha agua, lamentablemente las alcaldías que nos gastamos y por las cuales pagamos están encontrándose con demasiada basura en las calles, entonces eso genera muchas inundaciones. Las mismas construcciones también que se hacen de manera ilegal, que llenan de cemento la ciudad, y de asfalto también, impide que el agua busque los espacios naturales y filtre con facilidad. Entonces estamos en época de inundaciones, además de lluvia. Sí, los pronósticos son exagerados fácilmente por la naturaleza. Exactamente. Que hay chubascos dispersos en determinada zona del país y esos chubascos dispersos se convierten en torrenciales. Exacto. Porque la gente no puede imaginarse de eso. Ahí vi en San Cristóbal, no sé si te enteraste de una niña de 13 años. Una niña de 13 años que estaba como hacíamos muchos nosotros durante un... No, ella salía de la escuela. Ella salía de la escuela y estaba caminando próximo a una alcantarilla y la alcantarilla la succionó. La succionó, decían los titulares. Pero dicen que las cosas a veces están escritas. ¿Esa muchacha fue rescatada, Omar? Fue rescatada 6 horas después. Un milagro, titularon algunos medios de comunicación. Y yo creo que realmente es algo inusual. La Defensa Civil la dio por muerta. ¿Por qué yo digo eso? Pero porque había parado la búsqueda aproximadamente a las 9 de la noche. Desaparecida, Omar, porque por muerta si no veía el Pero sí la dio por muerta, porque si usted cree que está viva, usted sale a buscarla, a una niña que está ahí abajo. La dio por muerta. Pero los ciudadanos de Lavapiés, en la calle Circunvalación de Lavapiés, no, eso sí que no se cansaron. Mantuvieron su fe. Eso mantuvieron la fe, y los vecinos se mantuvieron en la búsqueda, y aproximadamente a las 11 de la noche del jueves la sacaron con vida. Yo me imagino que la niña debe tener, ahí están las personas que hicieron, esos son los héroes, las personas no, esos son héroes, no conozco los nombres de ellos, me disculpan, pero hay que reconocer a esos jóvenes que dieron la vida de ellos por la de una niña y la salvaron, así que qué bueno que está con su familia y ojalá tenga una vida productiva ahora. Y tiene una historia que contar y ojalá supere los traumas que deben dejar y ojalá meterse debajo del agua. Ojalá las autoridades también. Tú sabes que hay un problema con eso, porque fue por una alcantarilla, Omar. Eso debe estar abierto. Eso no debe tener una tapa de protección. No. Tú sabes lo que pasa con las tapas de las alcantarillas en nuestra República Dominicana. Se la roban. Sí, es un problema ciudadano. Se la roban y la venden. Ahora, como no sé, creo que tú en una ocasión dijiste con relación a un tipo de delito, creo que eran los de los sonidos, que la policía de medio ambiente, las autoridades van e incautan una de esos vehículos ahora que le ponen los kitipó. Y entonces se lo quitan. Entonces tú dices, pero ven acá, pero es que ellos lo compran legalmente en algún sitio. Exacto. ¿Por qué permiten que vendan los kitipós si te lo voy a incautar? Exacto. Ahora yo digo, ¿por qué permiten que gente compre esas tapas de alcantarilla? Si son robadas. Si son robadas. Claro. Y saben dónde la compran, dónde la reciben y cómo la pagan. Y cómo pueden incluso perseguir a gente que se dedica a eso. Exacto. Entonces, porque se supone que al hacer la alcantarilla se le pone su protección para que no ocurran casos como el de esta niña. Que sea por accidente, porque ella estaba cruzando, porque se estaba bañando, lo que sea, es succionada por esta situación. Míralo ahí donde yo te digo que hay que buscar la fuente del problema. Ahora, los ciudadanos también, esa es parte del problema, lo que te señala. Los ciudadanos también tenemos culpa en el problema, no solamente las alcaldías cuando no limpian a tiempo, pero tenemos parte del problema cuando tiramos la basura a cualquier hora del día, cuando tiramos a la calle los desperdicios regados, cuando lo ponemos detrás de los vehículos. Hay gente que lo pone detrás de los vehículos y arranca con ellos. Dios mío, el acto más irresponsable del mundo. Y los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte, porque no todos son las autoridades. Tenemos que poner de nuestra parte también en las construcciones. Tenemos que hacer construcciones, señores, que tengan filtrantes bien hechos, que tengan un drenaje que sirva. No puede ser que todo sea cemento y que todo sea asfalto. El suelo necesita tener, decirlo de una forma, tener acceso a la superficie para poder succionar el agua cuando cae. Sí. Pero si todo es cemento, ¿por dónde se va a filtrar el agua?
Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, amigos, seguimos aquí en Careo. Don Lito, parece que Donald Trump entró en razón. Y digo Donald Trump porque China sabe que todo es momentáneo en esta vida. Sí, pero pusieron duro a los chinos. Porque son... Se pararon. Claro, porque tienen que reaccionar. Sí. Pero se están poniendo de acuerdo, han hecho un acuerdo de 90 días. Ya volvió al 10%. En el que China le puso un 10 a ellos y ellos le pusieron un 30 a China. Y los chinos se manejan con una diferencia de un 30%. Era un 145% que sí, le digan que te bajen a 30, bueno. Claro que sí. No, y además que China se ha estado preparando para estos momentos. Sí. Yo no sé si Estados Unidos lo ha hecho. Yo sé que que Donald Trump cree que está haciendo lo mejor para su país, porque no me cabe a mí en la cabeza que ese señor quiera hacerle daño a la gente que lo eligieron. Pero las formas a veces... Sí, influyen mucho. Ahora, yo estaba viendo esa reseña de ese viaje que hizo Donald Trump para allá, para la zona rica del mundo, ¿verdad? Para los Emiratos Árabes, en el que por ahí los cuartos andan... bueno, boyando. Hay más dinero que gente. Sí. Y lo vi como un lobista vendiendo aviones, vendiendo servicios. Yo no había conocido una misión de un gobernante con esa característica. Y Qatar tratando de regalarle un avión a él. Sí, también. Vendí 62 mil millones de dólares en tantos aviones, porque China se lo había puesto difícil. Suspendió el contrato que había hecho con la principal empresa de fabricación de aviones de Estados Unidos, producto de los altos aranceles. Y esa lucha que tenían ellos. Y entonces Trump ha salido a vender productos norteamericanos de firmas privadas. Y además, es decir, él está tratando de hacer negocio porque le ha salido el tiro por la culata. Él ha presionado a los que se suponen que son sus aliados en la OTAN, los ha maltratado, los ha hecho gastar más en armas. Sí. Y ellos le han respondido a Trump diciendo, tú sabes que vamos a gastar más en armas, pero la vamos a hacer nosotros, no te la vamos a comprar a ti. Sí, ahí se Entonces, él está haciendo, repito, él está haciendo lo que yo creo que él entiende que es lo mejor para su país. Sí. La pregunta es si lo logrará. Eso te iba a decir, porque muchas de esas cosas van a tener que revertirse, hasta lo que tiene que ver con el tema migratorio. Yo leí un comunicado, porque no todas las cosas a veces llegan a uno por los medios tradicionales que uno puede ver aquí, pero los dueños de restaurantes, los dueños de bodegas, los dueños de negocios, que tienen que ver mucho con la dependencia de mano de obra extranjera, están al grito, se le han reducido increíblemente sus ventas, porque el personal que regularmente labora en esos sitios son de inmigrantes, como sucede aquí, con mano de obra extranjera. En defensa de Trump, en ese caso, no se supone que la mano de obra indocumentada deba ser la que genera empleo en Estados Unidos, pero, aunque en la práctica lo sea, no debe ser. Pero no es solamente la indocumentada, Omar. Fíjate que cuando se hacen las redadas, aunque tú tengas tus documentos, tú sufres la presión de eso. Y mucha gente incluso teme salir en la noche, porque en una redada, en lo que tú demuestras si eres o no eres legal o ilegal, tú estás preso. No, tú estás en El Salvador. Y te pueden subir a un avión y mandarte para otra nación. Ese es un tema que yo lo reconozco como delicado. Bueno, mira, hay un caso aquí de una señora en El Ceibo, creo que fue, que la haitiana que falleció. Así que al estar aquí en República Dominicana y hacer su consulta médica y todo, y tener un estado de preñez, y por temor a que si iba al hospital pueda ser apresada y deportada sin ir a tener ningún vínculo donde estar en Haití, prefirió quedarse en su casa y falleció. Man. Bueno, ese fallo se le pega al gobierno. Y tú no puedes decir si era ilegal o no ilegal, si le iban considerado o no, pero la gente se crea un temor. Eso por un lado, con relación a la mano de obra en Estados Unidos, pero también el consumo.
Mucha gente no sale a consumir, se queda en su casa, busca la forma de agenciarse, resolver sus necesidades con una limitante. Yo estoy de acuerdo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con que se regule la presencia de personas que no están debidamente documentadas en un país. Si no está legal, que sea deportado. Pero eso no puede ser bajo un sistema tal que todo el que sea extranjero, tenga o no tenga documentación, viva presionado por eso. Pero con tú decir, no, yo tengo, supongamos el caso de los haitianos, yo tengo mi carnet, míralo aquí, de permiso de migración, pero a veces lo cogen con el carnet, Omar. Y si anda sin dinero, más rápido se va. O sea, que son cosas que se dan dentro de esas situaciones que tú puedes decir, bueno, pero es comprensible, pero también, espérate, tienen sus derechos, son seres humanos que tienen todas esas cosas contempladas como que debe respetárseles. Solamente por estar en un territorio extranjero no quiere decir que voy a maltratarte porque tú no estés legalmente aquí. Entonces son situaciones que se están dando. Y en el caso de Estados Unidos, son muchas las anécdotas y testimonios de personas que por la duda de que pueda ser o no inmigrante cae preso. Y aún así aquí deportan más. Sí, más que allá, porque los más que allá tienen mucho más forma de divulgarlo. Bien. Se nos ha ido el tiempo, Omar. Don Lito Santana. Vamos a dejar la invitación en el aire para que el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde nos juntemos de nuevo aquí en Cinevisión en su programa Careo. Hasta el próximo sábado, pásenla bien.